Amigos productores, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy el tema que nos ocupa son las fitohormonas. Las fitohormonas son bioestimulantes. Una fitohormona es un secreto que tenemos para tener plantas vigorosas, cosechas abundantes. En el desarrollo de este tema vamos a hablar de su clasificación, de la importancia y funciones de cada una de las hormonas que hay a nivel comercial. Vamos a hablar de esos beneficios. Vamos a hablar de por qué es importante el equilibrio hormonal en las plantas. Entonces vamos adelante. Primero resaltemos que una hormona vegetal, llamadas también fitohormonas, son mensajeros químicos que las células vegetales utilizan para controlar su desarrollo y adaptarse a las condiciones medioambientales. Quiero resaltar aquí que las hormonas vegetales las producen las plantas, pero en pequeñas cantidades. A nivel comercial se venden son fitohormonas, pero en forma de reguladores de crecimiento, cuya composición química es similar a las que produce la planta y por lo tanto cuando se incorporan a la planta pues ella considera que esta es una hormona como tal. Las funciones de las hormonas o fitohormonas pues son variadas. Primero intervienen en el crecimiento y en la elongación de los tallos y las raíces, especialmente en la dominancia apical, en el desarrollo de raíces laterales y adventicias y en la expansión foliar de la planta. Tienen su participación también en la germinación y la dormancia de semillas. ¿Por qué? Porque controlan la latencia, el inicio de la germinación y la movilización de reservas. Con las hormonas nosotros podemos activar o desactivar el proceso de germinación. Intervienen también en la floración y fructificación. ¿Por qué? Porque inducen esa floración e intervienen pues en el desarrollo y maduración de frutos y por supuesto intervienen en la formación de semillas. Intervienen en la senescencia y en la abscisión, es decir, activan el envejecimiento. Yo puedo programar el envejecimiento a través de hormonas. También pues participan en la caída natural de hojas, frutos y flores con la producción pues de etileno. También participan en la defensa y respuestas al estrés. Ellas intervienen en el cierre automático, cierre de los estomas, en la síntesis de compuestos de defensa, en la activación de rutas de resistencia, tolerancia a la sequía, al frío, a los excesos de temperatura, a patógenos. Las hormonas tienen una diversidad de funciones en la planta. Vamos a clasificar las hormonas vegetales o las fitohormonas de acuerdo a la función general. En este caso, las hormonas de crecimiento, que se consideran hormonas de crecimiento, son las citoquininas o citoquinas, las leucinas y las giberalinas. Las hormonas del estrés es el etileno y el ácido abscísico. Estas son hormonas del estrés. La planta las produce cuando está en situaciones complicadas y estas son hormonas que estimulan los crecimientos. Hablemos entonces de cada hormona. Aquí tenemos las citoquinas o citoquininas, cuyas funciones pues intervienen en la germinación de semillas, ayudan al enraizamiento vegetal, estimulan el crecimiento de tallos y hojas, pero también retardan el recrecimiento, el envejecimiento vegetal. Bueno, que yo puedo usar las hormonas o las fitohormonas para el objetivo que quiera. Quiero retardar o quiero activar. Hay unos usos prácticos en el caso de las citoquininas. Ellas estimulan la división celular y el crecimiento vegetativo. Si estimulan la división, por supuesto, hacen que la planta crezca más. Yo puedo retrasar la senescencia en las hojas, es decir, la caída de esas hojas para que mantengan el color y la funcionalidad. Yo puedo promover el desarrollo de brotes laterales, contrarrestando la dominancia apical con el uso de citoquininas. Puedo incrementar la floración en cultivos ornamentales y frutales usando citoquininas. Puedo rejuvenecer tejidos en cultivos envejecidos, pero también puedo mejorar la calidad de los frutos en ciertas etapas de la planta. En este caso, yo puedo mejorar la consistencia y el color de esos frutos como tal. Hemos hablado de los usos prácticos de las citoquininas. Hablemos de las leucinas, quizás una de las hormonas más utilizadas. Ellas estimulan la división celular, estimulan la especialización de los tejidos,
ayudan a movilizar los nutrientes de la raíz a la parte aérea, es decir, intervienen, ayudan a que el floema tenga mayor facilidad de movilización, activan el crecimiento de las raíces secundarias y regulan pues todas las etapas fenológicas de la planta. La auxina es una hormona muy importante que se vende comercialmente bajo la figura de un regulador de crecimiento que tiene una composición química similar a las auxinas que producen naturalmente las plantas. Prácticamente, ¿cómo podemos usar las auxinas? Podemos frenar el brote de las yemas en tubérculos de papa aplicando auxinas. Puedo inducir la floración en piñas usando auxinas. Puedo prevenir la caída prematura de frutos y pétalos de flores aplicando auxinas. Puedo evitar la caída de frutos y hojas en el caso de los cítricos. Puedo obtener frutos partenocárpicos, es decir, frutos sin semillas en tomate, en higos y en sandías. Puedo estimular el crecimiento de raíces en los esquejes aplicando auxinas, pero también puedo realizar el aclareo de frutos aplicando auxinas, tal como sucede en las uvas, para evitar la acción del mildio, de los hongos en los ramos, en las ramas de uvas de esa planta. Otra hormona o fitohormona importante son las giberelinas. Esas potencian el crecimiento en la altura de la planta, quiere decir que intervienen también en la división celular y por supuesto estimula el inicio de la etapa reproductiva de la planta, quiere decir que son artífices en la prefloración y en la floración. Los usos prácticos de las giberelinas son los siguientes. Se aplican a los cogollos invernales del melocotón para romper la latencia, se aplican en los árboles que están de las líneas eléctricas para controlar su crecimiento y reducir la frecuencia de poda. Es decir, la giberelina la puedo usar para retardar el crecimiento de esas plantas que están debajo de los tejidos eléctricos. Puedo usarlos en periodo de maduración de las uvas para aumentar el tamaño de la fruta y tener racimos más sueltos, es lo que dijo el aclareo, lo que vimos anteriormente el aclareo, para evitar la infección del moho. Yo puedo inducir con giberelinas la bulbificación en la cebolla, puedo tener muchos más bulbos aplicando giberelinas, pero también puedo aumentar la floración en algodón para tener mayor producción. También puedo evitar el volcado o el acame en cereales como el trigo, estimulando el desarrollo de tallos más cortos y por supuesto que haya mayor producción, por lo tanto habrá mayor cantidad de espigas en el caso de los cereales, usando giberelina. Entonces, estos son los casos de uso práctico que tenemos de las giberelinas. El etileno es otra hormona que produce la planta, pero que también viene en forma de regulador de crecimiento con una composición química similar a la que genera o produce la planta. ¿Qué hace el etileno en las plantas? Madura los frutos. Sabemos que el etileno acelera la maduración y es responsable de los cambios en color, textura y sabor en muchos frutos. Recuerden que nuestros abuelos maduraban los plátanos, los aguacates, los metían en una bolsa y le echaban carborundum. El carborundum, que es carburo, genera etileno y ese señor etileno en forma de gas me estimula la maduración inmediata de cualquier fruto que se meta en un envase. El etileno también interviene en la senescencia y en la abscisión, es decir, interviene en la caída de las hojas, las flores y los frutos, y también en la senescencia o el envejecimiento vegetal. Cuando una planta está envejeciendo, pues ya ahí se está produciendo etileno. El etileno también tiene respuesta al estrés. Él se produce en mayor cantidad cuando hay heridas en la planta, cuando hay estrés hídrico, encharcamiento, calor o infecciones, ayudando a la planta pues a adaptarse a condiciones adversas. Esto es muy común. Yo trabajé en manejo del cacao y una forma de estimular la producción de cacao es haciendo una poda fuerte, y esa poda hace que la planta, por esas heridas que genera la poda, pues estimula la producción de mayor área foliar y por supuesto vamos a tener mayor cantidad de frutos y por supuesto mayor floración. El etileno también interviene en la germinación y desarrollo. Él participa en la germinación de semillas, en la formación de raíces y pelos radiculares y en la ruptura de la dormancia de yemas en ciertas especies. Ciertas especies que no quieran, son lentas en el proceso de germinación, pues aplicando etileno se estimula ese proceso. El etileno también regula procesos vegetativos. ¿Por qué? Porque induce a la epinastia, que es la curvatura descendente de los tallos jóvenes.
incrementa el grosor de los tallos, inhibe también su alargamiento según la especie o la etapa en desarrollo que está esa planta. Entonces, estas son las funciones del etileno en la planta, ya sea el etileno natural o el etileno que nosotros aplicamos como reguladores del crecimiento. Los usos prácticos del etileno, pues él interviene en la dormancia del maní, es decir, mantener el maní un poquito quieto que no germine, pues también interviene en la germinación del trébol, induce que los tubérculos de papa broten más rápido, el etileno induce y sincroniza la floración en piñas, es decir, yo tengo cosechas programadas en función de la sincronización que haga de la floración usando etileno. También puedo adelantar la maduración de frutos como bananos, naranjas, entre otros. ¿Por qué? Porque les aplico carborundum o otros productos comerciales que me generan un gas que es el etileno y así los maduro más rápido. Yo voy a acelerar con el etileno pues la senescencia y la caída de las hojas. Eso sucede mucho con el durazno. El durazno le aplican etileno y hay una defoliación. La planta es sometida a ese estrés y eso permite que la planta se active el otro proceso que es el de producción foliar como tal. Yo también puedo usar el etileno para defoliar el algodón. Estimulo pues la caída de las hojas, los capullos que están en formación. Entonces yo lo que hago es como defoliar la planta y me quedan solo los capullos, de modo que cuando pase la recogida o la máquina que recoge los capullos floreados, pues se tenga mejor calidad en esa cosecha. El ácido abscísico es otra fitohormona muy importante. Ella regula los procesos de maduración también de los frutos y de la senescencia de las plantas. El ácido abscísico y el etileno son claves en este proceso. Ante condiciones adversas, el ácido abscísico cierra los estomas de las hojas para evitar pérdida de humedad, pero también el ácido abscísico detiene el crecimiento de las plantas, pero no de la raíz. Este es el ácido abscísico del estrés que se llama para detener el crecimiento de las plantas. El ácido abscísico se usa en muchas cosas, por ejemplo, en sequías y en suelos alcalinos se aplica para controlar el cierre de los estomas. Yo tengo variaciones climáticas, pues utilizo el ácido abscísico para controlar el cierre de los estomas como tal. El ácido abscísico, yo puedo inducir la dormancia de semillas para evitar su germinación en momentos que yo no quiero, momentos que no son favorables en que se germine. Entonces, al aplicar ácido abscísico a las semillas, pues los mantengo en latencia, en dormancia, y luego para cuando yo considere que deben germinar como tal. El ácido abscísico también puede inducir la rusticidad de las plantas. ¿Para qué? Para que hagan frente a estrés ambiental como bajas temperaturas, suelos alcalinos, granizo, etc. El ácido abscísico también inhibe el crecimiento vegetal, es decir, la elongación del tallo. Convierte yemas vegetativas en yemas hibernantes. ¿Okay? Yo les doy ese proceso de crecimiento a las yemas. Se quedan como hibernantes, quietas, esperando el mejor momento para su actividad. Eso lo puedo inducir a través del ácido abscísico. También yo puedo inducir la senescencia o la abscisión, la caída de las hojas y las flores y los frutos con el ácido abscísico. Sin embargo, es importante que mantengamos el equilibrio hormonal o lo que se llama el balance hormonal en las plantas. Cuando yo tengo algún desbalance, pues se me puede estimular una actividad y otra queda inactiva. Por ejemplo, si yo tengo mayor concentración de citoquininas y menor concentración de auxinas, pues yo voy a estimular la producción de hojas y brotes. Pero si yo tengo menor concentración, es decir, lo contrario acá, menor concentración de citoquininas y mayor concentración de auxinas, lo que voy a estimular es la producción de raíces. Entonces hay que jugar a veces con los equilibrios o desequilibrios hormonales de acuerdo a la función que yo quiero. Si yo quiero que se me estimule la producción de raíces, pues tengo que jugar con las variaciones de concentración entre citoquininas y auxinas. Pero si yo quiero estimular la producción de hojas y brotes, pues tengo que tener mayor concentración de citoquininas y menor de auxinas. Estos son los equilibrios. Más adelante voy a explicarles más equilibrios. Por ejemplo, el equilibrio hormonal entre las giberelinas y el ácido abscísico, pues ellas regulan el proceso de germinación y
letargo en las plantas, cuando ellos están en equilibrio o en un balance como tal. Cuando yo tengo las gibberelinas y las auxinas en equilibrio, pues voy a tener un proceso de regulación del crecimiento vegetal controlado, lo voy a tener regulado cuando hay equilibrio entre gibberelinas y auxinas. Entre auxinas y citoquininas y etileno, si hay equilibrio entre esas tres hormonas, pues yo voy a determinar la producción de frutos, van a estimular el crecimiento de raíces y van a formar brotes laterales cuando yo las tengo en equilibrio, estas tres hormonas. Cuando yo tengo las citoquininas y las auxinas, pues estimulan y favorecen el desarrollo y la producción de brotes, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, aquí les traigo un dato importante, porque las hormonas vegetales, su nombre quiere decir que las produce la misma planta, pero en cantidades muy pequeñas. El regulador de crecimiento son sustancias que imitan la acción de las hormonas que producen las plantas, con una composición química muy similar. Estas sustancias pues se aplican para controlar patrones de crecimiento y desarrollo de frutos. Las hormonas vegetales son compuestos endógenos, internos, producidos por la planta, que activan diversos procesos, pero nosotros a través de los reguladores de crecimiento que traen unas sustancias similares, muy parecidas a las que produce la planta, pues nosotros podemos jugar en muchas funciones en función de lo que querramos, si vamos a retardar o vamos a activar determinado proceso. Comercialmente tenemos pues fitohormonas o reguladores de crecimiento, el Sweet Wheat Extracto, este contiene gibberelinas que se utilizan en el cuajado de los frutos, en el vigor de la calidad del fruto. Tenemos el Neogip, que contiene gibberelinas y se utiliza para obtener frutos de mayor tamaño. El Rotflex, su nombre lo dice, que se estimula, tiene citocinas, gibberelinas, auxinas, inhibidores de crecimiento que estimulan el desarrollo de raíces, y Rot en inglés, raíces. Este otro que llama bioenergía, pues es la energía que contiene citoquininas y se usa para incrementar la síntesis de la clorofila y estimular la división celular. Si hay mayor cantidad de clorofila, hay mayor fotosíntesis, por lo tanto tengo una mayor producción. El hormonagro, que se utiliza como correctivo en este caso de los botones florales, de las flores y los frutos no maduros. El hormonal también, el etrel, que contiene etileno y se utiliza para inducir anticipadamente las flores y acelerar la maduración de frutos, como lo hemos visto. Post cosecha, yo puedo usar hormonas que permiten optimizar los tiempos durante el transporte de los vegetales. Yo puedo alargar la vida útil de un producto cosechado aplicando fitohormonas. Pues ahí también puedo usar el etileno, que coordina la maduración de los frutos, tal como lo hemos hablado anteriormente. Estos son los usos comerciales o los nombres comerciales de algunos fitohormonas. Por supuesto, a nivel comercial vienen los respectivos envases, las diferentes hormonas, si yo las quiero para enraizamiento, yo las quiero para crecer, las quiero para floración, etcétera, etcétera. Cada producto pues trae su etiqueta y es importante leer la etiqueta para, en el momento que se va a aplicar, tener clara la dosis que vamos a usar. Recuerden que las hormonas pues no se utilizan en gran cantidad, sino vamos a ajustarnos a lo que nos dice la etiqueta. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a ver los próximos videos donde tendremos la oportunidad de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.